bueno, yo soy Cris Bolívar. Hola Rosa, hola Carmen, hola Sarriá. No sé si ese es tu nombre o no, pero es lo que pone en la etiquetita. Que por cierto, recuerdo, estamos grabando, así que quien no quiera aparecer o lo que sea, pues apaga cámara o quitando su nombre o lo que sea y ya está, sin problema. Y si no, pues podéis participar. La idea de que los que asistís en Zoom es precisamente para que también con vosotros haya diálogo. Así que en el momento en que no demos pie o si no levantáis la mano, ¿no? En reacciones, que es más fácil, porque a veces cuando empecemos a ser unos cuantos, igual en la pantalla ya nos vemos, pero con la reacción sí o abrís un momento el micro y decís algo. Bueno, la cuestión es que sea un diálogo ameno, interesante, inspirador, que es la idea de los diálogos OMSA, ¿no? Que son charlas interactivas que generen reflexión, debate, sabiduría, para co-crear, ¿no? Facilitar como una herramienta más, co-crear organizaciones que le llamamos OMSA, ¿no? Organizaciones mariposas sabiamente ágiles, que es un modelo donde al final nos hemos reunido un montón de profesionales de distintas disciplinas para crear la red de constelación de la constelación de estrellas polares OMSA. Y son estrellas polares porque es un poco el modelo, ¿no? La metáfora que utilizamos, donde no hay tanto objetivos como algo interno, ¿sí? A la organización, al equipo, a la persona, que nos guía hacia nuestro propósito, misión, sentido, etcétera, ¿no? De ahí todo. Entonces, en esta red, a la cual os podéis también inscribir y nos podéis pedir, ¿no? Estará en YouTube en directo, estará el link puesto cuando colguemos, ¿no? La charla o cuando recibisteis el email, podéis encontrar los links para añadiros si queréis a la red OMSA. Bien, en este caso, Diálogos OMSA es un espacio, como decíamos, de inspirador, ¿no? Tanto cuanto podamos, donde distintos profesionales de la red pues, nos unimos sobre un tema determinado. En este caso, ¿qué tienen que ver los desafíos de las empresas con la sabiduría? Ese es el título que decidimos entre Juan Carlos, Gabriel y yo. Al final consensuamos esto. Entonces, os presento brevemente, nos presento, ¿sí? A Juan Carlos es coach esencial PCC, mentor, formador, consultor enfocado en lo que es el desarrollo de la sabiduría. Gabriel Ginebra es consultor empresarial, creador del Slow Management, el liderazgo pacífico y la gestión de la incompetencia. Y yo soy Cris Bolívar, coach esencial, master coach, consultora en desarrollo organizacional y también autora de La Esencialidad, que tiene aterrizaje en el coaching esencial, el neoliderazgo o las empresas, ¿no? Sabiamente ágiles, OMSA. Y no sé si queréis añadir algo, Juan Carlos y Gabriel, a esta mini presentación antes de entrar en tema. Por mí está estupendo. Sí, sí. Sí, Me ha perfecto. gustado esta referencia que has hecho a las estrellas, ¿no? Porque tiene que ver con este tema, ¿no? Y de hecho, un amigo que le invité a la charla, pues me dijo, déjate de estrellas y de constelaciones, ¿no? Digamos, hay que ser mucho más prácticos, ¿no? O sea, que realmente, bueno, tiene que ver con esto. O sea, ya hablaremos. Exacto, ya iremos tirando del hilo, pero efectivamente, ¿no? No hay nada más, diríamos, ¿no? En algún sentido más práctico que poder seguir el propio sentido y propósito de vida, ¿no? Que para eso diríamos que estamos aquí. Luego lo que se realice en cuanto a objetivos será como un extra, ¿no? Quizá. Pero bueno, aquí Incluso, es un tema, un gran tema. yo añadiría una famosa frase de Kurt Lewin, que es uno de los fundadores de la psicología organizativa, que todos conocemos, que decía esto, o sea, no hay nada más práctico que una buena teoría. Exacto. Y creo que en eso estamos. Y sobre todo, no hay nada más maléfico que una mala teoría, que quizá es la que nos domina hoy en día en buena parte de nuestros dirigentes y que tiene unas consecuencias desastrosas. Exacto. Entonces, si os parece, entramos ya en tema, ¿no? Hablando de los dirigentes y de todo esto, ¿a qué le llamamos sabiduría? ¿Sí? Nos habíamos planteado como una de las preguntas clave, ¿no? Para dialogar sobre ellas. Recordemos, interactuamos, levantamos la mano si queremos decir algo, también vosotros participantes si queréis añadir cualquier cosita y si no al final dejaremos un espacio para poder hacerlo.
No sé, Juan Carlos, que todavía no te has estrenado. Bueno, pues Cuéntanos. bueno. Yo para definir lo que es la sabiduría, utilizo el contrario, la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia es creer que sabes. Y precisamente eso nos da pie a las definiciones de sabiduría que se han hecho históricamente, ya Sócrates, Platón, ¿no? Sócrates que decía, solo sé que no sé nada, y es esa apertura a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, voy a decir un par de frases que me gustan mucho. Una es de Ortega y Gasset, para diferenciar, dice a los inteligentes de los tontos, entre comillas, los dos, ¿no? Dice que los tontos son los que se entregan a sus tonterías, mientras que el inteligente o el sabio es el que está atento a ellas. No es que no tenga tonterías, que todos los tenemos, sino que está atento a ellas. Y otra frase que también me gusta mucho en torno a la sabiduría es una de Nicolás Taleb, que dice, el problema de los expertos es que no saben lo que no saben, ¿no? Algo así, dice la cita, ¿no? Muy bien. Gabriel. Muy bien, yo he ido notando cosas interesantes. O sea, yo ya he aprendido en estos minutos. A mí se me ocurría volver a esta idea de que identificamos la sabiduría con conocimientos, ¿no? Con ciencia, con inteligencia, ¿no? Y luego vemos, ¿no? Vemos pues las personas muy inteligentes y con mucha capacitación que lo último que los consideramos sería sabios, y al revés, ¿no? Pues gente sencilla que nos da lecciones de vida, ¿no? Y para llevar esto al extremo, yo creo que me venía a la cabeza, cuando convocaste la sesión, un pensamiento de Theodor Adorno, un pensador de la Escuela de Frankfurt que reflexiona tras la Guerra Mundial, ¿no? Y tiene es una especie de librito pequeño que el título es así, algo así como la filosofía, o sea, podemos filosofar después de Auschwitz, ¿eh? Y no hace mucho tuve la suerte de ver el fotógrafo de Mauthausen y también El falsificador. Son dos historias de campos de concentración, y hay ese contraste al cual Adorno hacía referencia, de cómo es posible que personas con toda la formación, no solo la formación, digamos, técnica, sino incluso con toda la cultura, pues personas muy sensibles para el arte, para la belleza, para esas cosas, pues simultaneen, y esto en esas películas se ve de una forma muy llamativa, pues esto, ¿no? Con auténticas deshumanizaciones, atrocidades, ¿no? Y bueno, este es el fracaso, ¿no? El fracaso de la inteligencia, también le llama un libro de José Antonio Marina. Y bueno, pues este es el tema, ¿no? que preocupa, y yo pensaba que volvemos a estar, volvemos a estar con esta mitología de este ídolo de la ciencia. O sea, cualquier cosa de prospectiva, o los políticos, o estamos como ahora, digamos, fascinados. Salía la expresión catalana enlluernats, que es como... Deslumbrados. Sí, deslumbrados por la inteligencia artificial. Parece que el futuro es la inteligencia artificial, las inversiones tienen que la conferencia, y una vez más volvemos a equivocarnos, como hace un siglo y medio, de cada 20 años, ¿no? ¿No será mucho más interesante y nos acercará mucho más a la sabiduría? Pues promover otro tipo de planteamientos, ¿no? Que mencionado los slow management, pues yo creo que lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabio es detenerse, ¿no? Detenerse, silenciarse, pararse para pensar, para pensarse, para encontrarse, etcétera, ¿no? O sea que efectivamente hay todo una asignatura pendiente, y no vamos por buen camino, y hay que cambiar realmente con sabiduría, ¿no? Sí, yo recogiendo cosas de las que habéis dicho, efectivamente creo que con la sabiduría, ya solo con la definición, solo con la palabra, tenemos como eso, ¿no? Mucho lío.
Y hay autores distintos que la definirían de formas distintas, o sea que tampoco es algo universal como nada en esta vida. Y a mí me gusta definirla, por así decir, ¿no? Presentarla como un poco al estilo de Aristóteles, ¿no? Como el nivel de conocimiento más elevado, donde se unen, se integran razón e intuición, de manera que podamos tener un mejor acceso a la realidad, ser más correspondientes con lo real. En términos de Cábala, por ejemplo, se unirían Binah y Jokmah. Binah tiene que ver con este conocimiento organizado, tipo inteligencia, tipo pragmático, si queremos, que hace que tomemos, que seamos más prácticos, ¿no? Sin embargo, también está Jokmah, que queda como abierto, que queda desde este saber sin saber que sé, que todavía no he podido darle forma. Y cuando se integran estos modos distintos de conocimiento, que de alguna forma, por nuestro lenguaje simbólico, por millones de cosas, ¿no? Parece que los humanos tenemos de una forma especial, aunque estará por ver otras especies, ¿no? Todo lo que nos llegan a sorprender. Es cuando realmente podemos tener una adaptación evolutiva como especie y como individuo, y como organización o como equipo. Y yo creo que el ejemplo que has traído, Gabriel, es absolutamente significativo. O sea, en el momento de auge y de esplendor de la filosofía, en plena Alemania de la Ilustración, que de repente pasase lo que pasó, o sea, a todo filósofo lo dejó perplejo. Pero yo creo que tiene justamente que ver con eso, con la capacidad que llegamos a tener de inteligencia, de manipulación, de uso para hacer lo que queremos hacer a nuestro propio beneficio, y esto las organizaciones, ¿no? Los equipos que pongan la oreja, ¿no? Porque creo que seguimos ahí claramente. Sin embargo, la sabiduría para percibir el impacto que esto tiene en el propio sistema, en la propia vida, las consecuencias para la propia humanidad, lo que yo como metacompetencia le llamo la sabiduría ecológica, no se tienen en cuenta si no estás en este nivel. Es decir, en la sabiduría empiezan a entrar la ética, la compasión, porque estamos desde un lugar de integración mayor, un nivel de conciencia más elevado, ¿no? Por ejemplo, Stephen Covey, si seguimos, ¿no? Con las citas, dijo algo que me gustó muchísimo, ¿no? En su 8º hábito: creo que este milenio será la era de la sabiduría. Lo será por la fuerza de las circunstancias que den a la gente una lección de humildad, creo que con el COVID algo hemos visto, o bien por la fuerza de la conciencia, o quizá por ambas. Entonces yo creo que todos deberíamos ganar en sabiduría, pero los que además manejan sistemas, tienen cargos representativos, tienen, no sé, ¿no? Un impacto mayor en los demás, políticos, directivos, lo que sea, más. O sea, sin duda, ¿no? Al estilo platónico y pitagórico, ¿no? La República de Platón. O sea, no puede haber un dirigente que no sea sabio. Es un desastre. Y esa es mi tesis de partida en este diálogo. No sé si Bueno, queréis yo comentar algo más de aquí o ya entramos directamente en no, yo sí, ¿por sí qué que los sabios han de ser líderes, ¿no? quiero comentar otra Ay, cosita perdón, al revés. que yo creo que está implícita tanto en lo que habéis comentado Gabriel como tú, ¿no? Y es que la sabiduría es un camino al que nunca se llega. Por ejemplo, cuando vemos plasmado el desarrollo de la sabiduría en el camino medio budista, que es muy bonito, que tiene que ver con trascender el extremismo interno, pues digamos que esa posición a la que llegas de sabiduría trascendiendo el extremismo interno puede convertirse en otro punto extremo. Es decir, que la sabiduría es un camino infinito. Yo creo que eso está en todas las visiones que se tienen, ¿no?
Y otra cosa que creo que también es necesario hacer y darle relevancia, es que la ignorancia, o sea, que lo contrario de la sabiduría, forma parte del camino de la sabiduría. Es decir, que la ignorancia en un ser humano, la confusión, el mandato del ego interno, es necesario hasta que nos damos cuenta de que puede ser trascendido y por tanto, pues eso, la sabiduría está vinculado, como dice Chris, con el desarrollo de la consciencia. Es decir, que en el camino de la sabiduría tenemos que mirar con mucha compasión toda la ignorancia, toda la confusión que hay en el mundo, porque es parte de ese camino. Y esa es mi visión sobre el tema. Muy bien. Yo quería añadir, porque es la manera de pasar a la segunda pregunta también, pero es que me lo has puesto, que es justo, o sea, la siguiente pregunta es, ¿deben ser sabios los líderes empresariales? ¿No? Era la siguiente. Entonces a mí me vino a la cabeza un libro muy recomendable de un profesor australiano, Phil Stein, que dice, ¿por qué fracasan, se pregunta él, los ejecutivos o los directivos inteligentes? ¿Por qué fracasan los inteligentes? Y ha hecho un estudio, como todo buen anglosajón, un estudio, y llega a la conclusión, que es justo lo que ha dicho Juan Carlos, llega a la conclusión que, o sea, por un lado son los inteligentes los que nos preocupa, ¿no? Porque esos son los que tienen relevancia, los que alcanzan actividades, etcétera. Pero llega un momento y recurre a la tragedia, al concepto de hibris, de la tragedia griega, ¿no? Que es, digamos, la soberbia, ¿no? Y entonces, efectivamente, esos personajes, o sea, el propio éxito, él lo explica porque los dioses en el mundo griego odian, ¿no? A veces entre ellos y también a los humanos, entonces a los que tienen un éxito, pues de alguna manera los dioses le abandonan, ¿no? Y lo primero que hacen es nublar la inteligencia para creerles, hacerles creer que son invencibles, entonces eso les hace que se descuiden de los puntos débiles. Eso hace que se olviden de los demás y que se vayan creando un ídolo, que es justo el concepto que este autor veía. O sea, y él lo ha estudiado con cosas muy divertidas, incluso que dice, digamos, el tamaño de la foto en la memoria corporativa. Entonces, cuando tú ves que esa persona está cargada de ego, puedes predecir que el fracaso está cerca. Y yo en uno de mis libros, el primero, Gestión de Incompetentes, al final, que hago una última conclusión leyendo todo, a qué podemos llegar como gran metáfora, y vuelve a ser justo esta idea, ¿no? Y he definido, que sería una fórmula de la sabiduría, en el caso de aplicarlo al tema de hoy, ¿no? Que es que o sea, la medida de la sabiduría es el cociente entre las capacidades, la competencia que uno tiene, dividido por la que cree que tiene. Por la que cree que tiene. Por tanto, si una persona vale 100, pero se cree 120, pues en realidad vale menos que una persona que valga 70, ¿no? Y que se crea 60, ¿no? Y esto que puede parecer una broma, pero es absolutamente predecible, ¿no? Y, por ejemplo, para los equipos de fútbol, a mí me da mucho, o sea, en general, el mundo del deporte, que es como muy vistoso. Y entonces, efectivamente, o sea, esta conciencia, ¿no? de sabiduría, ¿no? El creer que se sabe, ¿no? Que decía Juan Carlos, pero es mantener esa cuota. O sea, está claro que hay que pretender que la gente sea pues, más informada, más preparada técnicamente, pero sabiendo que el denominador no aumente proporcionadamente, o sea, porque entonces normalmente baja. Sí, yo comparto. Hay una frase de Itamar Rogovsky que completa de alguna forma, ¿no? La socrática, que me gusta mucho. Itamar Rogovsky es un doctor honoris en excelencia empresarial. Y dice, un sabio es el que sabe que no lo sabe todo. Vale. Sabe lo que sabe. Y sabe que hay cosas que sabe que no sabe que sabe. Entonces, tiene que ver con esta integración de la ignorancia, ¿sí? Y de la humildad y de, ¿no? Todo este viaje
que, como estabais diciendo, ¿no? Comparto absolutamente que es un viaje de ida y de vuelta, y un viaje de vida o de vidas, donde, como todo, y además ahora que se ha mencionado el ego, tiene que ver con el desempoderamiento del ego. Al final, ¿no? Si seguimos también cualquier tradición milenaria de sabiduría, llegamos a este punto donde es la falsa identificación, ¿no? La falsa identidad, el ego, lo que limita precisamente nuestra sabiduría, porque es como que no nos deja ver más allá porque no estamos utilizando el potencial. Por lo tanto, el viaje de vuelta al potencial humano, el potencial más alto humano, que sería la sabiduría, tiene que ver con este ir desvelando y desapegándose del ego, trascendiendo el ego desde el amor, porque no hay otro lugar, ¿no? Y en las organizaciones, que parece que esto cuesta ¿no? de entender, porque bueno, para la vida privada, bueno, todavía compramos la idea, pero en las organizaciones hablar de sabiduría, hablar de ego, hablar de un viaje espiritual, parece que no encaja, ¿no? Hay un libro que estamos ya a puntísimo de publicar, que se llama Más allá del desarrollo organizacional, miradas nuevas para un mundo mejor, donde hay un capítulo, ¿no? el que he coescrito, sobre la sabiduría organizacional. Cuando salga el libro ya os avisaré, ya os llegará la noticia, porque hablamos de todo esto, ¿no? Y cómo las organizaciones, los equipos, los managers, diríamos que hay toda una trayectoria desde organizaciones con baja inteligencia emocional, ¿no? o problemáticas, a organizaciones inteligentes emocionalmente, pero se puede ir más allá, que coincidiría con la STIL de la Lux, o ¿no? los niveles de desarrollo de conciencia turquesa y amarillo de Covey, o millones de autores que hablan de este tema, y que parece que a las organizaciones, a las empresas, les cuesta, ¿sí? Y bueno, ya ahí lo dejo, porque ya esto es casi introducir la tercera pregunta. Supongo, Juan Carlos, que tienes mucho que decir ahora ya. No, bueno, decíamos que deben ser sabios los líderes empresariales, y yo le quitaría la palabra empresarial y haría la pregunta un poco más amplia: los líderes, ¿no? Los líderes de partidos, los líderes de cualquier institución, organización, de un colegio, de un gobierno, de un ayuntamiento. Y para mí, tú lo decías en tu primera intervención, Chris, es fundamental que los líderes, los dirigentes, de alguna forma estén saciados de éxito, de poder, es decir, hayan trascendido esa necesidad de destacar, de brillar, y se pongan a un propósito superior a ellos, ¿no? En las bibliografías se habla de egocéntrico, etnocéntrico y mundicéntrico, cosmocéntrico. Pues yo, desde mi punto de vista, los líderes deberían estar en ese cosmocentrismo, ¿no? En que nos importan. Se habla, por ejemplo, de la integración de stakeholders, lo importante que es, ¿no? Contando entre esos stakeholders la sociedad, las familias de los empleados, etcétera, etcétera, el mundo, los animales, que muchas veces nos los olvidamos. Es fundamental que un líder pues esté en el camino de la sabiduría. Nunca va a llegar a sabio, como dice Mario Sabán, todos somos Mario Sabán, aprendices de sabio. que todos somos aprendices, que también fue profesor mío y también es muy conocido de Chris. Estamos ahí, no todos somos aprendices de sabio, pero por lo menos que se le vea en esa energía, ¿no? Ahí Muy bien. paso el relevo. Nos quedan 2 minutos. Y la tercera pregunta era: ¿se puede introducir la espiritualidad en la empresa? Gabriel. Yo quería aquí, digamos, decir que en principio no. Pero haciendo una referencia, hablabas si los líderes empresariales o los líderes, a mí me interesa más, o este debate en concreto,
hablar primero de la empresa. ¿Por qué? Porque en principio las empresas crecen porque alguien ha sido capaz, ¿no?, pues de producir un producto económico que añade valor y venderlo, ¿no? Y esto es lo que, digamos, lo que constituye la empresa. Entonces, por eso, en principio, no. Pero, y aquí venía ese debate sobre, más que la espiritualidad, yo hablaba de la espiritualización, pero en la medida que eso deja de ser, digamos, un negocio que mira a corto plazo, en la medida que quiere tener consistencia, en la medida que quiere poco a poco ir entrando, porque el propio tiempo es lo que le da la profundidad de alma a la actividad humana, entonces eso exige, digamos, cada vez progresivamente ir como profundizando, y entonces sí que entra toda esa espiritualidad, esta espiritualización. Efectivamente, el slow management va en esa línea, ¿no?, de parar, de momentos de intensidad, y propone cosas tan concretas como un ejercicio intencional y de respiración antes de una reunión, cosa que estamos haciendo por ahí, ¿no? Pero a la vez, o sea, hay esta espiritualización de lo material, y luego también hay que, con eso acabo, hay que la materialización de lo espiritual, que esto es lo característico de la empresa. Y esta mañana, pues, he tenido una mini experiencia, ¿no? Pues era el cumpleaños de uno de mis hijos y entonces hemos ido a la panadería, compré unos croissants, ¿no? Y la persona que estaba trabajando no estaba trabajando con amor, con ese amor del monje, esta historia del cocinero del convento budista que hace las cosas con amor y con mindfulness. Y entonces nos ha dado menos croissants de los que yo había pedido, Con lo cual, cuando me llegaba aquí, pues se lo han ido comiendo. Y cuando finalmente se ha levantado el último, el que celebraba, pues no tenía croissants, ¿no? Entonces, esto es la genialidad y también la dificultad y lo que debe conseguir esta espiritualización de la actividad empresarial, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor, ¿no?, los que nos escuchan ahora se preguntan, ¿y qué tiene que ver la sabiduría y la espiritualidad? ¿No? ¿Cómo habéis saltado de tema? Entonces, voy a recentrar, ya nos hemos pasado un minuto, yo creo que nos vamos a pasar 5 al final, pero como hicimos en el diálogo previo, ¿no?, después se abre y quien se quiera quedar un rato más, que se quede para abrir micro. Lo que quería decir es que, al final, la cosa no es tan misteriosa, ¿no? Espiritualidad, si la podemos observar, como vimos en el diálogo anterior, desde la integración. En la línea que ahora decía Gabriel, ¿no? Totalmente alquímica, de materializar el espíritu y de espiritualizar la materia. Y por lo tanto volvemos a la idea de la sabiduría, que vuelve a ser la integración, vuelve a ser la armonización de toda nuestra potencialidad. O lo podemos mirar desde la Cábala, ¿no? Malhut y Keter. O sea, al final, el problema que tenemos es de dualidad, que vuelve a ser la mirada de nuestro ego. Más dual es nuestra mirada, más problemática se vuelve. Más armónica, menos dual, más sabia, porque la realidad no es dual, aunque en el mundo material, ¿no?, nos lo parezca, y más espirituales. Y eso pasa por la inclusión, que hoy está tan de moda, ¿sí? O temas, pues eso, ¿no? El que lo que yo hago te afecta, lo que tú haces me afecta, lo que yo te hago me lo hago, y el neocliente, ¿no?, que es otra mirada de la OMSA. La OMSA sería, ¿no?, esta organización mariposa desde la biomimética sabiamente ágil, tendría que ver con una organización obviamente sabia y también espiritual, ¿no? Y que decía antes Juan Carlos, al final no vivimos aislados, estamos en un sistema absolutamente interdependiente donde el cliente va más allá incluso de cualquier stakeholder. Para nosotros, ¿no?, desde la mirada desde donde yo hablo ahora, el neoliderazgo sería un liderazgo sabio que busca este equilibrio entre o el bienestar, ¿no?, la riqueza económica y el bienestar en el bien común, porque es la única manera de poder realmente ser una organización sostenible, una empresa sostenible de verdad evolutiva para todos. Entonces, es un principio tan básico que la pregunta sería, ¿es posible que haya empresas no espirituales o no sabias?
¿A dónde nos lleva esto? ¿En qué mundo queremos vivir, ¿no? Pero obviamente es el reflejo del ser y de nuestros procesos, ¿no? Si los que formamos la organización, ¿no? O sea, otra forma de contarlo, una organización sabia son personas sabias organizándose sabiamente. Y eso da una organización espiritual. Entonces, para mí, el principio de todo está en cómo intervenimos, ¿no? Desde una auditoría de sabiduría, etcétera, ¿no? Para facilitar el proceso evolutivo de líderes, de equipos, de organización, de la sociedad, de cada uno de nosotros, ¿no? Como responsabilidad que tenemos en la convivencia unos con otros y no solo humanos, obviamente también no humanos. Juan Carlos, y Gabriel, una frase de cierre y damos el paso a los que estáis aquí. Pues no sé, una que sé que también es tuya, a lo mejor me adelanto, es el deseo de que la sabiduría nos acompañe, ¿no? En este proceso de evolución. Así es, que la sabiduría nos acompañe. Gabriel. Yo por decir alguno, pero ya estoy satisfecho. Digo esto, una frase que me gusta mucho, la prisa dice, vuelve incompetentes a los profesionales más competentes. Bueno, y vuelve superficiales, ¿no? Y perdemos el alma, o dicho de otra manera, el alma del trabajo, en el amor en el trabajo, va a un ritmo inferior o más, digamos, al ritmo del motor, al ritmo que hoy en día no nos engulle. Sí. Yo solo añadir la idea a la que ya he llegado, ¿no? Que sería que cuando hablamos de transformación esencial, profunda, sostenible, que genera bienestar en todos los sentidos, ¿no? Y riqueza, hay que transformarse, ¿no? Para transformar hay que transformarse. Entonces, tomar conciencia de ello creo que es muy sabio. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en esta media horita. ¿Algo que queráis compartir o comentar? Ahora ya añadimos tiempo extra a la media horita del diálogo para enriquecerlo. Carlos, Rosa, Yo os voy a mano dejar. Ha sido la primera vez que estoy con vosotros, que estoy aquí plático, con los ojos muy abiertos y escuchando todo. Me ha parecido todo muy interesante, pero os tengo que dejar, pero se me generan muchas preguntas, muchas ganas de profundizar en cosas interesantes que habéis dicho, pero yo ahora no tengo tiempo. Muy bien. Algún día, estará no colgado sé si en YouTube, vida ¿no? o en otra, ahí se puede tendremos una tarde entera para charlar. Exacto, está colgado en YouTube, etcétera. Por favor, nos podéis enviar comentarios o enviarnos un mensaje o lo que sea. Estaremos encantadísimos de que el diálogo continúe. Gracias, Muy bien, Carlos. gracias. Adiós. Rosa. Ay, pues felicitarlos. Yo me puedo quedar aquí conversando más y estaba muy contenta de que se sigan dando los diálogos. Me parece una conversación que tenemos que empezar a abrir y muy interesante también verlos interactuar y, bueno, felicitarlos. Muy contenta. Me siento parte de, además, con muchas ganas así como de comentar cosas y, bueno, pues como aportando un poco. Me llamaba la atención cuando Gabriel decía que si se podía introducir la espiritualidad a las organizaciones. Y bueno, a mí me gusta verlo, no sé, como que es como introducir las emociones, o sea, ya están, somos nosotros mismos, es como más bien queremos integrar y ver lo que decía Cris también esto. Y escuchándolos me venía a mí algo así como, ¿será la sabiduría, la inteligencia espiritual que ya está, pero a veces no la vemos? Me venía como por ahí, ahora mismo fue que me surgió esto, escuchándolos, porque realmente la espiritualidad y la sabiduría son lo mismo. Es como esa inteligencia, ese conocimiento que está, pero a veces no accesamos, es como que lo veo. Y me parece fundamental no solamente para los líderes. Creo que cuando accesamos esto, de alguna forma te conviertes en líder porque muestras algo o tienes una visión que no se ha mostrado todavía, y esto es lo que nos llama.
que habrá gente muy iluminada que empieza a ver esto ahora y por eso también nos acerca. Pero yo la semana pasada, el sábado, tuve un taller y yo hablaba del amor en un banco. Entonces era como, ¿cómo nos están hablando de esto? Y yo decía, ¿y cómo no? ¿Cómo, si no me importa lo que te importa, voy a poder trabajar contigo, interactuar, estar a tu servicio si no me importas tú? Entonces, sí, yo creo que son temas que tenemos que desafiar. Me encanta que esté esto de las organizaciones OMSA y esta conversación y seguir invitándonos, ¿verdad? A entrar en ese espacio que le tenemos miedo de hablar a veces porque no está común, porque nos pueden criticar, porque no se ha hecho. Pero yo creo que trajeron ejemplos muy lindos de los campos de concentración, o sea, a donde podemos llegar si no nos conectamos en lo mismo, que para mí eso sería la gran sabiduría, es muy, muy, muy potente. Entonces, bueno, pues no, por ahí. Ahí va Así mi es. comentario. Felicitarlos, Cris, me encanta que motives todo esto y a Gabriel, que por fin lo veo acá, y a Juan Carlos. Genial. Tenemos un mensaje en el chat que dice de Javiera, que dice, agradezco las reflexiones de la humildad y el aprendizaje que me parece el primer paso para abrirse a la espiritualidad y la sabiduría en la práctica en las organizaciones. Muchas gracias, Javiera. Y bueno, agradecimientos varios por aquí, fantástico. ¿Algo que queráis? A mí, digamos, por añadir esto de Rosa, o sea, del banco, que, y yo por eso insisto con esta parte material, o sea, que hay que ganárselo, o sea, si esa persona no tiene una plena presencia, o sea, que el amor en el ámbito empresarial, pues es un amor a través del oficio, ¿no? Y del amor al oficio y a través del amor al trabajo, ¿no? Y todos estos valores, ¿no? Y que esto es un tema, o sea, que efectivamente, o sea, yo una vez hablaba con unos banqueros sobre este tema, ¿no? De hasta qué punto tú estás vendiendo un producto, estás satisfaciendo necesidades auténticas de las personas, ¿no? O le estás colocando. Entonces yo creo que efectivamente es muy poderoso y peligroso también, incluso perturbador para un planteamiento de los negocios muy a corto plazo, ¿no? Algunas empresas, y Hewlett Packard, por decir una cosa en positivo, ¿no? Creo que parte de su crecimiento dependía de hacerse esta pregunta. O sea, el propio Packard, no sé qué era de los dos, que era Packard, decía, nosotros no queremos ofrecer en el mercado productos, digamos, que ya la necesidad ya está cubierta por otra empresa, sino que y de ahí viene la raíz de su capacidad innovadora, que se preguntaban, iban más allá, ¿no? Entonces esto es impresionante, o sea, esta idea de la fuerza de las organizaciones y las organizaciones empresariales para crear, si lo hacen de una forma consciente, etcétera, y pacífica y, bueno, y profunda y consciente, pues pueden llegar a realmente generar a la vez valor económico que a la vez genera valor humano, ¿no? Y valor social. Yo, en este sentido, trabajo con un modelo de amor sabio en el Neolíder, en la empresa OMSA, desde la mirada platónica, donde hay tres, ya sabéis que el amor en Platón, ¿no? Tenía que ver con eros, filia y ágape. Entonces, egos tendría que ver con el reconocimiento apreciativo, ágape con el servicio y filia con la cooperación. Y esto da un amor sabio como consecuencia que genera responsabilidad, te inspira corresponsabilidad, empoderamiento propio y de los demás y una orientación a la transformación y al aprendizaje de profundidad o de tercer orden, creatividad, conexión con el propósito, claridad de visión, conciencia de qué hacer, gestión más eficaz de las relaciones y una toma de decisiones poderosa. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver con la interpretación que hacemos de las palabras, de la palabra espiritualidad, de la palabra amor. No, sí, aquí se trata de sumar, integrar y armonizar. No hay nada que esté vetado, ¿no? O censurado en las organizaciones como que fueran un espacio distinto. Es un espacio humano, igual que el social, igual que el familiar, igual que lo que sea. ¿Qué tipo de espacio humano queremos? Y además es una organización que estamos muchísimas horas en ella trabajando, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué espacios queremos crear?
Imagínate que llevaba... saliera la inteligencia artificial más amorosa que los humanos. No, por favor. Pues mira, este punto ya no me extraña para nada, ¿eh? El otro día le iba a poner en un chat. Sí. Y Juan Carlos, perdona. Perdón, Juan Carlos. Sí, nada, nada. Que bueno, esto me lleva a mí no solo a la pregunta de si las empresas necesitan líderes sabios, ¿no? Sino yo hacía la reflexión antes en preparación, ¿no? a la charla, si necesitan equipos sabios, ¿no? A mí me llena más el tema no de depositar en manos de una persona un liderazgo, sino, como dice la Lux, por ejemplo, en equipos con capacidad autoorganizativa, equipos sabios, ¿no? Y quizás, no sé, Cris, si esto puede ser también la idea, ¿no? Hemos hablado de liderazgo sabio, a lo mejor una idea para otro diálogo OMSA de cómo fomentar esto de equipos sabios. Bueno, lo dejo ahí Sí. por si nos apetece. Sí, desde el punto de vista nuestro, cuando antes he mencionado neoliderazgo, es liderazgo distribuido, o sea, no tiene sentido la jerarquía y la verticalidad o el que uno se haga cargo de todo, no tiene sentido. No pasa ya. Pues muy lindo, muchas gracias. Gracias. Muy hermoso. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí o alguien quiere decir? Otra cosa, para las personas que nos escuchen, a mí me gusta hacer distinciones, ¿no? Porque a veces hablamos de espiritualidad en una empresa y a algunos les puede repeler ya solo la palabra, Sí, la palabra. puede decir basta, ¿no? Y como tú decías, Cris, la espiritualidad va vinculada a la sabiduría. Y en la sabiduría no se anula ninguna de las posibilidades de ser. Es decir, que una empresa sabia y espiritual es también una empresa que compite, pero no se inflama en la competición, sino que también va a estar la cooperación y la colaboración. Esto yo creo que es muy importante, ¿no? Que espiritualidad no significa el mundo de Yuppie, todo el mundo es bueno, o que yo anule alguna de mis capacidades como empresa o como persona de poder competir en un momento dado. Y vuelvo a repetir, lo que no se hace es lo que hoy día hacen muchas organizaciones, que es que están inflamados, que viven por competir y les da igual llamar 10 veces a los clientes y molestarles 15 veces por la cuota de mercado, ¿no? Ahí hay una inflamación de uno de los instrumentos de la orquesta, que diría Cris, cuando esa empresa puede desempeñarse en otros instrumentos, en otras potencialidades de ser. Me encanta, eso da para otro diálogo, Juan Carlos, para la siguiente, porque mira que esto hemos hablado de la espiritualidad y le damos, pero creo que todavía hay que hablar más sobre esta articulación del lenguaje, de lo que significaría. Solo quería añadir un ejemplo práctico de Juan Carlos que me venía a la cabeza, escuchándote, que es el caso de la falleda. Con los yogures y los postres, la falleda, ¿no? Y entonces es una cosa impresionante donde una acción social, digamos que en principio era un colectivo de personas con disminución psíquica, y entonces al final lo que empezó como un acto de caridad, digamos, social, etcétera, pues al final, y hay una frase que me ha hecho pensar Juan Carlos, que de su fundador, yo los conozco y he participado con Cristóbal Colón, que es su fundador, en algunas charlas, lo he invitado y tal, y es muy interesante. Pero es muy interesante por esto, porque al final él llega a la conclusión que la única manera de recuperar la dignidad humana, médica y mental de esas personas disminuidas es siendo un competidor más. Y nosotros competimos con Danone y lo hacemos según con las reglas normales, y entonces ahí está esta mezcla, ¿no? de lo material y de lo espiritual, o esta labor artística, que de hecho el arte es eso, ¿no? La capacidad de plasmar en algún orden material valores mucho más profundos, ¿no? Pues hay todo un arte, ¿no? En ese arte de esas filosofías de gestión, como en este caso de la falleda, organizativas o de esos equipos sabios. Sí, esto es posible y es real. Buenísimo el ejemplo. Hay ejemplos. Sí, es interesante de visitarla. Tenemos una pregunta de Ana que dice, bueno, muchísimas gracias, me encantaría que hablaran más sobre cómo fomentar el amor por la sabiduría en un mundo en el que cada vez se valora más lo práctico. Yo, si me permitís, diría, está bien lo práctico y lo pragmático, pero volvemos a los extremos, ¿no?
y a estar fuera del término medio aristotélico, ¿no? O budista. El punto es la armonía. Entonces, yo creo que para mí tiene que ver con elevar conciencia. Claro, ¿qué nos pasa a los humanos? Que no estamos muy por la labor de elevar conciencia. Y vamos viviendo como podemos y ya está, sobreviviendo. Y más en esta posmodernidad donde, ya se dice, ¿no? Es la época de más negación de lo espiritual o de la sabiduría. No nos interesa, preferimos mirar una peli cualquiera, comer palomitas y cualquier otra cosa, más que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? El otro día estaba en una conferencia y se volvía a confirmar los estudios de la Spiral Dynamics, etcétera, ¿no? Donde aparecía que un cierto nivel de conciencia, en ese nivel hay un 1% de la población. Y el humano intrínsecamente, pues también ya sabemos, ¿no? Y si tenemos los ejemplos que hemos puesto ahora de Auschwitz. Entonces yo creo que no es un tema de reconvertir a la especie, porque seguramente cuando nos iluminemos todos, ya desde mi punto de vista dejaremos de ser humanos, sino de cómo podemos ir influyendo cada uno desde su ámbito, por ejemplo ahora aquí hablando, en ese tomar conciencia de que el camino es ese y no es otro. Hoy tenía un cliente, una directiva, que decía, o sea, parecería muy amorosa. Además, creo que es un buen ejemplo porque, ¿no? Ella intentaba ser muy compasiva, muy complaciente, a todo que sí, al directivo que sí, al cliente que sí, no conflicto, pero estaba al borde del burnout. O sea, cualquier extremo no es conveniente. O sea, también se necesita poner límites, saber decir que no, cuidarse. Y todo eso forma parte de un nivel de conciencia más alto de sabiduría, ¿no? Donde las personas vamos tomando conciencia de las trampas de nuestro ego, del efecto que tiene y de cómo salir de ahí pasa por otro sitio. Entonces, cuando eso lo tienes claro, es que lo tienes claro. Claro. Es que ir en otra dirección es un suicidio personal y colectivo. Es que no tiene sentido. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Tal ¿Cómo vez yo pueda... amamos la verdad? ¿Cómo amamos el saber, ¿no? De quiénes somos, a dónde vamos y lo que queremos? Pues yo creo que es un trabajo de eso, de transformación, de crecimiento personal. Claro. Ahí le puedo ayudar también la compañía de la mar que hace Maturana. Yo me voy a tener que ir, pero Maturana habla de lo que es la disección de la mar y desde el respeto al otro, desde el dejar aparecer, desde los espacios creativos, afectivos, donde surge el verdadero ser, el compromiso, la lealtad, todo esto que no se compra, se produce en un ambiente amoroso. Pero lean por ahí todo lo que es la filosofía de la mar y del conocer de Maturana. Puede ayudarle a la chica que estaba haciendo la pregunta. Perdón, termina Gabriel. Yo no sé si Ana llegó al primer minuto y que citaba esa frase de que no hay nada más práctico que una buena teoría. Pero en realidad, efectivamente, yo creo que se puede defender que esta tesis sencillamente aceptando la realidad. O sea, hay un montón de estudios cada vez más consistentes, ¿no? De cómo vivir aceleradamente pues produce el fracaso del proyecto, ¿no? La falta, o sea, todo gran proyecto, incluso toda gran venta, toda gran conexión empieza por un sueño, ¿no? Las estrellas estas, que la metáfora me gusta, aunque algunos no la entiendan, acá hay que explicarlas veces, pero hay un sueño detrás de todo gran proyecto, ¿no? Y hay un sueño, digamos, de cada nueva contratación, o sea, cada vez, o sea, al final, o sea, si nosotros somos capaces de parar, de palparnos a nosotros mismos, de reconocernos, no solo individualmente, sino también... Pasa que está decir la verdad, decir toda la verdad, digamos, la idea, en el caso de la aceleración, que es lo que yo estoy estudiando más, o sea, hay como una especie de... Es políticamente incorrecto decir que tú vas tranquilo, o sea, que te vas
de retiro, que por las mañanas pues haces tu meditación, pero la realidad es que, digamos, las personas más creativas, las personas digamos, que tienen más intensidad, incluso, o sea, en el campo del estudio industrial, digamos, la aceleración te produce un pensamiento en superficie, lleno de interrupciones, que impide llegar al fondo de las cuestiones. Las decisiones se toman peor, la conexión, es un tema muy claro. O sea, al final los jefes o las personas conectan con alguien que esté pacíficamente asequible. Por tanto, todos los fundamentos de lo práctico están de alguna manera en dimensiones de significado, en dimensiones de conexión, dimensiones que le podríamos llamar amorosas, digamos, ¿no? Y esto se nota, o sea, una venta, si tú tienes una disposición amorosa hacia el producto que vendes y hacia la conexión, pues la probabilidad de que esa venta sea real es mayor. Y es un tema energético, porque a veces nos confundimos si es otra vez cosmética pura, pues digo esta frase o hago esta cosa o le hago un regalo. No, estamos hablando para mí, de una metacompetencia, de un estado del ser, de cuál es mi percepción de las cosas. Ese es el estado amoroso de aceptación profundo. Y cuando estás colocado ahí, lo raro es, ¿y cómo no estás ahí? ¿No? O sea, ¿cómo puedes sobrevivir sí, ¿no? Desde la ignorancia? Es durísimo, por eso sufrimos tanto, ¿no? Por eso tenemos una sociedad con más suicidios, con más depresiones, con más ansiedad, por esa desconexión precisamente. Si quería darle una respuesta... Me tengo que retirar, perdón. Sí. Nosotros también, ¿eh? Cierras, Juan Carlos. No, le quería dar una respuesta práctica, tomando su misma palabra, una respuesta práctica a Ana, con todo el cariño y con toda la humildad. Lo primero, pues lo que decían muchos sabios, ¿no? Muchos sabios, pues sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, Ana. Muchas veces con eso ya uno, como decían, estás creando una energía muy buena a tu alrededor. Y lo segundo, que es barrer para nuestro terreno, si tienes capacidad, ¿no? Si tienes una líder o una directiva, contrata a alguno de estos tres que estamos aquí o a OMSA. Como mínimo compra el libro, ¿no? El que sea. A OMSA, ¿no? No, es verdad. Es decir, vamos a ver, si yo estuviera en una empresa donde ya hubiera trascendido la necesidad de ganar dinero y quisiera tener una organización más sabia, con unas relaciones más sabias, unas relaciones más fluidas. Para fluir también económicamente, ¿eh? Que no se confundan los que escuchan. Claro, claro, efectivamente. Efectivamente, ahí también tenemos impacto. Pues yo contrataría a personas que tienen esta experiencia para que va a haber, como dice Chris, seguramente una economía igual o incluso mejor, y además va a haber mucho mejor ambiente, mucha más sabiduría, ¿no? Va a ser un espacio, pues, de luz, de plenitud, seguramente también. O más del que hay, por lo menos. Eso, la idea es ir en una evolución consciente y positiva, ¿no? Para todos. Muy bien. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Y el mes que viene, en principio, habrá otro diálogo, ya os convocaremos. Y nos podéis seguir tanto en LinkedIn, desde el espacio de OMSA, o en Facebook. Hay un grupo también dentro del espacio de Chris Bolívar, en este caso de OMSA. Y en YouTube, donde ahora mismo estamos transmitiendo en directo, y si vais al canal de Essential Institute encontraréis la lista de distribución con todo lo de OMSA. Quizá en el futuro abriremos canales independientes, pero de momento lo tenemos así. Pero nos podéis seguir, ¿eh? Estamos en contacto, y si os queréis sumar a la constelación OMSA, pues bienvenidos. El único requisito es tener ganas de generar, de facilitar organizaciones sabias. Y ya está. Muy bien, pues nada. Hasta pronto. Aquí. Gracias. Chao, chao. Que la sabiduría nos acompañe.
Eso.